Bendiciones a todos en este día. Hoy estamos nosotros a estar como siempre con ustedes para compartir cosas nuevas de la palabra del Señor. No nuevas porque más tiene mucho tiempo y dice Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue será y todo lo que fue es y lo que es será. Así que nada nuevo hay. Simplemente que Dios utiliza lo que ha pasado para revelarnos lo que va a acontecer y nos da un camino claro en todas las cosas que hacemos. La semana pasada comenzamos la serie reedificando su casa o reedificando la casa. Y explicamos que la casa iba en tres direcciones. En la casa personal de uno, en la casa conforme a la familia de uno y también la casa de Dios que tiene que ver el trabajo en la iglesia o en la congregación. Para que esas cosas se reedifiquen, no dijimos edifiquen sino reedificarlas, es porque cada uno de nosotros ya tiene su casa edificada. En otras palabras, cada uno tiene un estilo de vida personal, cada uno tiene un estilo de vida familiar y cada uno tiene un estilo de vida de cómo buscar de Dios. Lo que queremos con esta serie que Dios ha mostrado es la reedificación, o sea, la reconstrucción de los estilos de vida, para que ya no sea conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que Dios dice. Y estuvimos hablando la semana pasada, utilizando base nuestro verso base para toda la serie, Ageo capítulo 1, verso 11, en donde dice el verso 6, sembráis, capítulo 1, del verso 1 al 11, son los versos que estamos utilizando, pero el 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios sigue explicando que por cuanto su casa está desierta, la cosecha, los resultados o la voluntad o su gloria o su bendición no se manifiesta porque la casa estaba deshecha y había que reconstruirla, había que reedificarla. Y explicamos la semana pasada un trasfondo histórico, sobre lo que estaba aconteciendo. No obstante, el punto principal es que era el lugar donde Dios se manifestaba, que era el templo, estaba destruido. Y Dios quería que se reedificara su templo para que su gloria se volviera a manifestar. Hoy en día entendemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros en lo personal, cada uno es casa de Dios. Y muchas cosas hemos estado haciendo conforme al mundo, a las tradiciones, a lo que la gente dice, o lo que la escuela, o a lo que los parientes nos mostraron, y Dios quiere que cambiemos eso a buscar la instrucción de Él. Y como nuestra casa, nuestro cuerpo es la casa de Dios, también afectamos a nuestra familia porque son casitas de Dios. Y por consiguiente, la iglesia también, porque son varias casas de Dios allí. Así que tenemos que reedificarla y reconstruirla. Y hablamos de eso la semana pasada y utilizamos el verso también de Lucas capítulo 9. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una persona que comienza a hacer un trabajo para el Señor y luego comienza a mirar hacia otras direcciones, en otras palabras, comienza a pensar, bueno, no es como Dios dice, yo pienso que así es mejor, yo pienso que así es mejor, el otro me dijo, y se sale la dirección de Dios, entonces la obra termina en forma de curvas y nunca llega a ninguna parte. También dijimos en Lucas capítulo 14, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y muchos de nosotros arrancamos cosas sin pensarlo, sin meditarlo, sin reflexionarlo, en Dios, porque el mundo siempre, el sistema secular, el sistema del mundo siempre le pone obstáculos a la obra de Dios, porque si usted ve las cosas que va a hacer en Dios, tiene que hacerlas conforme a Él. Si la va a hacer en forma secular, siempre va a ver que hay algo imposible. Y por eso fue que allí hablamos con los ancianos de la iglesia, o con la iglesia, y determinamos que los planes que ya están establecidos, vamos a sentarnos a verlos, como dice el principio de Dios, reúne a los ancianos, oren al respecto, y en la multitud de consejos va a estar la sabiduría. Antes de hacer algo, vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a presentarlo, y luego vamos a estarnos moviendo en el nombre del Señor. Y eso es lo importante. Entonces, dice la Escritura en el verso 7, leámoslo otra vez, yo lo voy a leer acá y luego, verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y explicamos, mi amado hermano, lo que estamos diciendo, que meditar sobre nuestros caminos tiene que ver con establecer fundamentos firmes
para el curso de la vida de cada uno. Uno se sienta a reflexionar bajo qué revelación, fundamento o enseñanza me estoy moviendo para hacer una u otra cosa. Y Dios quiere que antes de arrancar, usted y yo nos sentemos a reflexionar, a meditar, a ordenar, a establecer, a determinar algo. ¿Ok? Pero tiene que ser determinado conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que nosotros pensamos. Cada una de las cosas. Meditar significa establecer fundamentos firmes. ¿Y en qué tenemos que meditar? ¿O en qué tenemos que establecer fundamentos firmes? Dice, en vuestros caminos, que es la dirección, la distancia, el viaje, el propósito de su vida. En otras palabras, el curso de su vida. Cada creyente tiene que detenerse y establecer fundamentos firmes para llevar el curso de su vida en la dirección correcta. Y su propósito se desarrolle. No es como dice el mundo, no es como dice la sociedad, no es como dicen los parientes en las escuelas, es como dice Dios. Hoy seguimos con la segunda parte de esta serie, de reedificando la casa de Dios. Él dijo, meditad en vuestros caminos, y luego dijo, subid al monte. Subid al monte, traer leña y reedificar la casa. Pero vamos a ver qué significa, vamos a estar estudiando, subid al monte. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decirnos Dios? Ya nos dijo que meditar en vuestros caminos es, tienes que sentarte y poner fundamentos firmes para tu vida. Segundo punto, una vez que haces eso, tienes que subir al monte. ¿Qué significa subir al monte? La palabra subir es la que me da risa, es la palabra Alá. Es el mismo nombre del Dios de los musulmanes, Alá. Alá es una palabra que significa Dios eterno en árabe, pero Alá en hebreo es la palabra subir, que tiene que ver con buscar, que tiene que ver con encontrarse, que tiene que ver con partir a hacer algo, que tiene que ver con verse con una persona en un lugar específico, tiene que ver con visitar un lugar. Cuando usted decide subir, mi amado hermano, en esto lo que Dios nos está enseñando, le voy a decir qué significa eso. Realmente, ¿qué está diciéndonos Dios? Tomar una determinación para provocar cambios, dirección y bendición de parte de Dios. Cuando una persona decide subir a alguna parte, es porque está determinado. Se sentó, consideró sus caminos y dijo, voy, y arranca. Usted y yo tenemos que arrancar. Muchos no arrancan, porque ya la decisión tiene que tomarla en fe. Ya la decisión tiene que tomarla bajo lo que Dios le ha hablado. Ya la decisión tiene que ser establecida en los fundamentos de Dios. Una vez, cuando estaba chiquitín en Bombay, en 1970, creo que fue 7 u 8. Oh, sí, fue como el 8, porque ya los tratados de Torrijos-Cartas se habían firmado. Y ya teníamos acceso al Cerro Ancón, porque antes los panameños no podíamos llegar al Cerro Ancón. Y después de la firma de los tratados, ya pudimos llegar al Cerro Ancón. ¿Ok? Y yo subí con unos amigos míos porque teníamos como tarea leer la novela La India Dormida. Oiga eso, La India Dormida. Y fuimos al Cerro Ancón a leerla, pues. ¿Qué invento? Oye, usted tiene que ver la vista que hay allá. Tremenda vista. Pero no consideramos ninguno de los dos que fuimos la bendita subida. La emoción era subir. Y cuando usted va en la primera curva, la segunda curva, y cuando ya por la tercera, ya nadie quería subir. Pero cuando vimos la distancia hacia abajo y hacia arriba, dijimos, ahí consideramos mitad de camino, no que al principio. ¿Ok? Así que decidimos subir. Porque analizamos que la bajada iba a ser más fácil. Porque llevamos un instrumento muy veloz en nuestras manos que en esos tiempos se llamaba la patineta. ¿Entiendes? Y nosotros dijimos, no hombre, cuando venimos bajando ya nos sentamos nada más. Así que llegamos al monte, todo sudado, enlodado, vuelto una chancla, llegamos. Cuando decidimos bajar, hermano, y nos sentamos en esa patineta porque paramos, nadie se atrevía, no pudimos tampoco, porque demasiada velocidad y las curvas no te dejaban porque ibas a irte, igual tuvimos que caminar. Así que esa subida y la bajada no fue considerada ni meditada. Y cuando iba a mitad de camino, ¿qué te quedaba? Tenías que subir y por no meditar tiempo, la subida sufrió cierta consecuencia terrible. En otra ocasión inventamos, en la intercesión y todo lo demás, inventamos subir en Peña Blanca hay un cerro que se llama Cerro Brujo. Y yo le digo a los hombres de que estaban con nosotros, vamos a orar, pues Dios me dijo, y es verdad, ahí arriba. Pero nadie consideró otra vez la subida, nadie meditó, sino que fuimos en la emoción, salimos tempranito también, íbamos Julio, el hermano Rubén, el hijo mío y yo, íbamos y comenzamos, de primera vez que caminé una distancia larguísima,
Cuando finalmente llegamos a la falda del cerro, yo la miré por ahí a la tarde para considerar. Comenzamos a subir. Ni a la mitad iba cuando íbamos a acostar, dije, Señor, bendice a mis hijos. Ya yo me consideraba muerto, hermano. Ya la lengua tenía que... El hijo mío se asustó pensando que yo no llegaba. La cosa fue que el grupo llegó y como a los 3 días llegué yo atrás. Pero llegué. Lo bueno del caso es que a la bajada, yo nada más me senté y me dejé zurrar, me dejé venirme así. Rodar. Ninguno pudo hacer eso, porque el viento se los llevaba a ellos. Yo sí bajé, pero fue una velocidad increíble. Pero llegué más rápido abajo. Por no meditar la subida, me costó mucho. Pero lo importante es que decidimos subir y logramos un objetivo. Hubo un costo, hubo un sacrificio y decidimos llegar a alguna parte. Por eso que subir tiene que ver con una gran determinación para provocar cambios, dirección y bendición. Es la determinación de comenzar a hacer algo. Dice, pareciera que no se puede, pero eso lo determinas acá abajo. Cuando estás meditando y cuando ya tomas la acción, comienzas a subir. A lograr, dice, mi familia va a cambiar. Yo voy a cambiar. Voy a ver resultados en el negocio, en la casa, con mis hijos, con mi trabajo. Voy a ver cosas pasando. Usted comienza a caminar hacia allá. Porque la otra semana vamos a ver y traer leña. Esa es la parte que va apretando la cosa. ¿Hacia dónde vas a subir? Dice la Escritura, subid al monte. ¿Ok? Subid al monte. La palabra monte es el ar, que significa colina, pueblo en la colina, montaña o también monte. Pero también Dios nos enseña en este caso, ¿qué significa? El monte es el lugar señalado por Dios para encontrarte con Él. O sea, cuando Dios nos dice, sube al monte, dice, hey, toma una gran determinación y cree, y comienza un proceso en el cual vas a encontrarte conmigo. Porque mucha gente quiere encontrarse con Dios solamente en la oración, y eso es bueno. Mucha gente quiere encontrarse con Dios en la alabanza, o en la iglesia, o en alguna actividad, o que alguien le ponga la mano. Todo eso es bueno, pero por la Escritura y por experiencia, usted se encuentra con Dios cuando usted arranca en su propósito. Cuando usted ya en el camino ya no piensa que no puede. Cuando usted piensa que ya la cosa se le apretó, ahí aparece y dice, sigue adelante. Sigue adelante. Porque acá en un tiempo de oración, una alabanza te va a abrazar, te va a besar y te va a dar una instrucción. Pero encontrarte con Dios y su fuerza y su poder y su milagro, solamente lo vas a ver cuando arrancas. Si no arrancas, no vas a experimentar nada, porque ¿para qué quieres un milagro? ¿Para qué quieres una fuerza? Si tienes que arrancar en fe, tienes que arrancar sin sentir, sin ver resultados, creyendo que en el camino algo va a pasar porque Dios te dijo. Pero si no arrancas a hacer algo, no vas a ver un resultado, no vas a ver la gloria, no vas a ver la manifestación, no vas a ver nada. Entonces Dios nos dice, tienes que subir al monte. Y subir es una determinación para encontrarte con Él. Comienza a caminar. Y hoy quiero recordarle a usted y a mí que tenemos que comenzar a caminar en la dirección que Dios le ha dado, aunque pareciera imposible, difícil que usted no llegue. Y se lo voy a poner como un ejemplo. En esta semana que estábamos en movimiento con el asunto del foro de alcaldes que estamos llevando a cabo, y la periodista Dorca de la Rosa no apareció y todo lo demás, y no apareció hasta la fecha, y le hemos mandado cartas, y le hemos mandado el proyecto. Entonces, no estamos una persona cristiana que conozca a Chorrera para que sea el dirigente. A última hora yo determiné que iba a ser yo con una periodista aquí que me va a ayudar, que conoce las cosas del Señor y conoce las cosas que vamos a hacer. Y ya yo me estaba acobardando porque los costos, cuando nos sentamos a ver, ya con los que saben, yo tenía un presupuesto aquí y el presupuesto se disparó. Esta semana, terrible presupuesto, no que tenemos el patente, presupuesto. Y ya se me estaba poniendo la carne de gallina, la verdad, porque ya la cosa ya era más seria, porque no era como yo pensaba, era otra perspectiva. La cosa es que en ese momento me dice la muchacha, yo a lo que sabe esta persona, a Hugo Famanía. Bueno, está bien, dele, pues si no aparece somos nosotros y se acabó. Además, esa noche llegué con la cabeza grande, fui a una clase, eso fue el jueves, perdón. Eso fue el jueves. Y llegué a la casa, no podía ni dormir, y yo pensé que no podía dormir por la preocupación del asunto. ¿Cómo íbamos a resolver? Y no era eso, era Dios hablándome. Y me tomó un par de horas sentado en el sillón definir y escuchar que era Dios y no era el enemigo apachurrándome, sino era Dios diciéndome, dale. Porque lo único que sentía en mi espíritu era convicción de que eso iba a salir bien.
Y yo decía, pero Señor, mira esto, ¿cuánto va a costar? ¿Cómo localiza este cabezón? Habla con ese otro cabezón. Eso, ellos no me conocen. Mira la otra como me cerró la puerta en la casa. Yo presentarme hacia los caballos y nada más era, dale, dale. Finalmente me acosté en paz porque definí que era Dios impulsándome. Pues se necesitaba un impulso. Al día siguiente, hermano, me llaman en la tarde ya. Hugo Famanía aceptó. Yo dije, no puedo creerlo. Ring. Ahora el pastor apareció, señor Hugo Famanía. Sí, como, oye, pastor, ¿cómo está acá hecho? Me dijeron esto y esto. Y me dio una cita para el día martes. Tengo una cita con el día martes para hablar con él. Está emocionado, está contento, hermano. Y ya comenzó la cosa a coger otra dirección. Pero claro, una comida con él, una comida con todo eso. ¿Okay? Y ya las cosas van cogiendo otra dirección. Pero si yo me da cobardado en el momento, ¿me entiendes? No pasa el asunto. Por ahí aparece Dios. Aparece Dios cuando tú piensas que todo te ha cerrado, aparece Dios. Y no le cuento las otras cosas porque no hay tiempo, pero muchas cosas buenas han pasado en estos días de bendición para Dios, de parte de Dios con respecto a cómo se van acomodando los diferentes proyectos que estamos realizando. ¿Ok? Ahora, estudiemos algo rapidito. Yo quiero dejarle en su corazón, mi amado hermano, por qué en el tiempo antiguo era importante subir al monte alto. O a los montes o lugares altos. Son dos cosas diferentes. Un monte y un lugar alto no es lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo. Y gracias a Dios, hoy el Señor me explicó que no es lo mismo. Monte es una cosa y un lugar alto es otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. ¿Ok? Y yo le tengo unos ejemplos aquí, mis amados hermanos, sobre qué es un monte. Un monte, como le expliqué, es una montaña. Un monte es una colina o una ciudad sobre una colina. Tiene que ver con un lugar físico elevado, natural. ¿Ok? Y un lugar alto es un lugar elevado construido. ¿Ok? Una colina la hizo Dios, pero si usted va sobre la colina y construye una cosa, ya eso se convierte en un lugar alto y sale de la dimensión de monte. ¿Por qué Dios hace énfasis, mi amado hermano? ¿Por qué Dios hace énfasis en que tenemos que subir al monte y no a un lugar alto? Yo quiero dejarle eso claro hoy, porque es de extrema importancia que tengamos la explicación de la diferencia. Y para entenderlo he hecho un cuento larguito, no largo, corto. La escritura dice que cuando Adán y Eva fueron creados y tirados afuera del Edén, mi amado hermano, dice que cuando hubo el diluvio, y la generación siguió y hubo un diluvio, y cayeron todas las aguas de arriba y las aguas de abajo, por primera vez el sol sale. No sale, perdón, por primera vez el hombre logra ver el sol. Porque antes de eso, la tierra estaba cubierta por una nube así como si fuera a llover. ¿Ok? Y por eso no llovía, sino que salía de la tierra un rocío que rociaba toda la región y mantenía todo bien rociado y con agua. Pero no llovía, la gente no sabía que era lluvia, y menos diluvio. Porque entendemos que para que haya lluvia tiene que haber lo que se llama la evaporación. Y para que haya una evaporación tiene que haber un calor intenso provocado por el sol. Y el sol no daba todavía sus rayos directos a la tierra. Daba, pero era opacado por aquella nube que los cubría. ¿Ok? Recuerde que la tierra estaba llena de agua. Luego hizo Dios un espacio de aire en medio de las aguas, y se separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el centro hizo como una burbuja de aire. Ahí continuó la tierra, quedó el agua abajo, y el agua arriba que se hizo estaba en estado gaseoso. En el diluvio, el estado gaseoso se convirtió nuevamente en estado líquido, cayó como agua, y las aguas de abajo se volvió a inundar la tierra. Luego comenzó el sistema de rotación de la tierra por inclinación, porque la tierra era recta, se inclinó la tierra como la conocemos hoy en día, y cuando comienza a rotar por la inclinación produce las estaciones, y por medio de la gravedad que hubo en la tierra, y se activaron los polos que no se activaban antes la polaridad de la tierra, comenzaron a absorber el agua hacia los diferentes extremos que conocemos como el polo norte y polo sur, y el agua pasó de estado líquido a estado sólido, que lo conocemos hoy como hielo, que si los polos se descongelan, otra vez quedamos sumergidos. ¿Ok? Así que cuando viene el diluvio, todo el agua bajó, se cayó y luego comenzó a congelarse en los lugares y el arca se manifestó. Cuando sale Noé y ve al sol por primera vez, y él pensó que era Dios. Y dice que hubo una señal, dice Génesis capítulo 9, que puso Dios
conocida hoy como el arco iris, que sale solamente después de un tiempo de lluvia, cuando el rayo del sol atraviesan las gotas de agua o atraviesan las burbujas de agua que hay, produciendo un diafragma que se llama, ¿no? Una descomposición solar, y se manifiestan los colores del arco iris. Todo eso se le va a pasar, se va a comprar un cheque para estudiar lo que es la ciencia. Todo eso está en la Biblia, ¿ok? Y los científicos lo descubrieron después. Sí. Entonces fue una promesa que Dios nunca más iba a destruir la tierra con agua. ¿Ok? Pero le va a meter fuego al final. No obstante, vieron al Dios Sol en un lugar alto. Y Noé dijo, ese es Dios. Y Dios le habló y él dijo, ese es Dios, y comenzó a sacrificar y cuanta cosa. Y en la noche salió la luna por primera vez y la gente, ¡oh, la esposa de Dios! En la luna, sí, eso es lo que dice la Escritura. Más adelante en Levítico comienza a explicar que la gente comenzó a adorar al sol y a la luna y a las estrellas pensando que era Dios, porque lo estaban viendo. Dios hablaba del cielo y que cuando veía para arriba son luna y estrellas. ¿Ok? Pero Noé estuvo allí y adoró a Dios. Más adelante vemos un problema. Se construye el primer lugar alto en la tierra conocido como la Torre de Babel. Babel significa rebelión, gente rebelde, gente desobediente. La intención de Nimrod cuando fue a construir la Torre de Babel simplemente era ser como Dios, acercarse a Dios. Pero en el camino iba matando gente. En el camino sacrificó mucha gente. Nimrod tuvo, hermano, dice la Escritura, que era un gran cazador delante de Dios. No era un cazador para Dios. La Escritura en el original dice que mataba gente para adorar a sus dioses y construir una torre en contra de la voluntad de Dios. Y cuando usted lo lee, cazador para Dios, oh, era tremendo. No, era un malo, un maligno. Y creó, fue uno de los hombres que más contacto con el diablo tuvo. Y por eso Dios le tiró Babel abajo. Nadie me va a buscar en la forma, como en lugares altos como le da la gana. Es como yo digo. Y tumbó la torre de esta manera. En ese tiempo había dice la Escritura que había una sola lengua, ¿verdad? Una sola lengua en toda la tierra. Imagínese para yo decir, buenos días, ¿cómo está? Me sacaba la lengua, se la daba a Meli. Meli decía, bien, ¿y usted? Ella se sacaba la lengua y me la daba a mí. Yo decía, oye, ¿cómo va a la familia? Como había una sola lengua, tenemos que repartirla. No, eso no. Una sola lengua es el idioma, había un solo idioma. Y luego Dios comenzó a dar diferentes idiomas para que no se comunicaran, y la gente en la Torre de Babel salió y comenzó a crear los diferentes naciones y pueblos que conocemos hoy, porque se unieron por lengua, por comunicación. La Torre de Babel quedó allí abandonada, destruida, y no se sabe hasta la fecha dónde está. Ese fue el primer lugar alto. Recuerde, un lugar alto es una edificación construida ya sea en la planicie o sobre un monte. Y un monte es un monte físico construido naturalmente por Dios. Dice la Escritura que cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, yo quisiera que me buscara Éxodo capítulo 3, verso 2, y me lo lea por favor, me avisa cuando lo va a leer. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 3, verso 2 al 5, que Moisés vio la zarza y no se consumía. Y él decidió a ver, porque era en el monte Oreb. Y él decidió a ver, comenzó a subir a ver, y allá estaba. Yo lo voy a explicar acá mejor, para poder, por cuestión de tiempo. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, verso 2 al 5, para que usted lo lea en su casa, lo lea allí, que cuando Moisés llegó, vio que no se consumía la zarza, y el ángel habló y le dijo, oye, me quitan los calzados de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Este es el lugar de Dios, un monte diseñado para ser un lugar de Dios. El monte Oreb, para que usted lo sepa, es parte de la cordillera que forma el monte Sinaí. El monte Sinaí se le conoce como la columna o la torre o la cúspide más alta de esa formación rocosa. Pero hay varias formaciones rocosas que forman el monte Sinaí. Una de ellas era el monte Oreb. Y lo interesante de eso es que más adelante, en el monte Sinaí, más arriba, en el mismo monte, que es lo que me da risa a mí, Dios saca a Moisés, lo va a Egipto y lo regresa a donde lo sacó, a la misma montaña. Y ahí Dios le habla más arriba, en el monte Sinaí, y lo llama, y la gente mira hacia arriba, y dice la Escritura en Éxodo 19, y vio los truenos y las nubes y el fuego, y Dios comenzó a tocar una trompeta y la gente se asustó, y le dijo, purifíquense y vengan. La gente tuvo miedo, y le dijo a Moisés, ve tú porque nosotros no queremos ir. Y Moisés fue solito a encontrarse con Dios en ese monte, donde no había ninguna estructura física construida. Y la Escritura también nos enseña que Jesús cada vez que oraba, la mayoría de las veces que dice que se paraba en la madrugada o pasaba toda la noche orando, dice, y Jesús iba al monte a orar. Y Jesús iba al monte a orar. Lo que usted, le voy a decir para que sepa, usted dirá, pero ¿a cuál monte?
el único monte que estaba en Jerusalén, cerquita, que usted salía y lo veía de aquí a allí, y lo puede ver en las fotos hoy en día, es el monte conocido como el Monte de los Olivos. Conocido también como el Monte Moriah, conocido también como el Monte Gólgota. Vamos para allá. Y Jesús comenzó a orar allí, sabiendo lo que iba a acontecer en ese monte, con él más adelante. También era conocido como el monte de la Carabela. ¿Es Carabela o cara de vela? ¿O cara de suera? ¿Cómo es? Carabela, así como una cara vela, como una cara bella, pues. ¿Ok? ¿Por qué es conocido así? Ahora un dato histórico. Es conocido así porque la tradición judía dice en sus escritos del Talmud que Adán, el primer hombre, su cráneo fue enterrado allí. Y desde esa fecha se conoce como el monte de la Carabela por esa razón. Esa es una tradición judía. Yo no puedo decir si estoy contando lo que ellos creen, para que usted sepa, eso no hay registro histórico ni bíblico, pero por eso se le llamaba la Carabela. Y tenía, usted lo veía de lejos y tenía una carabela, parecía una carabela. Así como la india dormida acá donde está, que usted va de lejos y no sé ahora como usted, pero antes sí parecía de verdad una india dormida. ¿Ok? Y el monte, hermano mío, ¿por qué el monte era importante para Dios? Y decía que todo él se manifestaba en el monte, porque en el monte usted encuentra revelación, encuentra dirección, encuentra sabiduría, encuentra palabra de Dios, encuentra en el monte. Porque te veías con Dios allá arriba. Dios hablaba de los montes. Dios no hablaba en lugares altos. Dios hablaba en los montes. ¿Estamos claros en eso? Entonces es importante que ocurrían encuentros espirituales. Otro asunto de los montes, mi amor hermano, para que sepa también, para qué son los montes, era porque hacían sacrificios. Ahora, los lugares altos también había encuentros espirituales, pero no con Dios, sino con toda clase de demonios y malicias y alimañas. Y Dios estaba en contra de los lugares altos y por eso eliminaba los lugares altos. Porque en lugares altos era una copia barata de lo que él hacía en los montes. Entonces, como Dios vio eso, mi amado hermano, ahora les pido esa parte, ocurrían sacrificios también. Ya todo lo que hablamos fue manifestaciones espirituales en los montes. Ofrecían sacrificios también, como en el caso de Abraham con Isaac, que fueron al monte Moriah, como dijo mi hermano brillante. El monte Moriah, mi hermano, significa escogido de Dios y también significa visión de Dios. Y ese fue el monte, mi amado hermano, donde también David, viendo la gran mortandad, el ángel le dijo, ve al monte, el monte Moriah, a la era de Ornán el Jebuseo, y cómprale y sacrifica a Dios. Y cuando David fue y sacrificó en ese mismo monte, Dios construyó el templo de Salomón. Salomón, Dios le dijo, quiero que lo construyas allí, porque tu papá compró en ese monte ese asunto. Lo interesante es que en ese monte se le apareció Dios a Abraham, se le apareció Dios a David, ahí construyeron el templo primero, ahí oraba Jesús y ahí mismo sacrificaron a Jesús. Porque hay lugares escogidos por Dios para muchas cosas. Porque ellos quieren encontrarse con la gente allí. En los montes se hacen sacrificios. En el monte Carmelo también Dios se manifestó, sacrificaron tantas cosas allá arriba los malignos, mi amado hermano. En el monte los malignos hicieron altares satánicos, dicen los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Comenzaron a latigarse la espalda pidiendo que su Dios bajara y Elías al lado se burlaba. ¿Dónde está su Dios? Debe estar dormido, debe estar comiendo. Y cuando se cansaron y estaban todos ensangrentados, él no hizo ningún sacrificio a Dios. Los otros sí mataron gente, ellos mismos hicieron cosas terribles. ¿Me entiendes? Pero lo que hizo Elías fue echarle agua y luego oró y bajó fuego, consumió el agua, consumió un sacrificio que era un cordero que tenían allí y después mató a los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera salieron huyendo, porque no los pudo matar, salieron huyendo. Y Dios manifestó su poder allí porque en los montes se hacen sacrificios. Y el sacrificio de Jesucristo fue en un monte. Así que los montes son para encontrarse, tener una manifestación espiritual de Dios y para hacer sacrificios específicamente. Y los malignos lo copian con lugares altos. Me acuerdo que en Panamá cuando la unión de pastores dijimos a lo loco, hablando de estas cosas, hey, tenemos que orar, y fuimos ahí al monte que está al lado de Multiparedes, ahora que venden Hyundai ahí. ¿Cómo se llama eso? Unos dos mares que está allá en Tumbamuerto, por el de Transísmica, se me olvida cómo es. ¿Ok? Que usted, ahí está lleno de edificios, pero en los 80, en los 90, eso estaba vacío. ¿Ok? Fuimos a orar allí, pero cuando fuimos a Dos Mares, que ahora está lleno de edificios, y la carretera llegaba hasta allá arriba, que hay vista más bonita,
Y llegamos, hermano, ahí había gallina degollada, había cuerpo de animales partidos en pedazos, pero muchos allá arriba. Quiere decir que los malignos ya habían ido a hacer sacrificios allá para maldecir la ciudad. Y nosotros llegamos a orar también para declarar la bendición de Dios sobre la ciudad. Es terrible. ¿Ok? Lo que se hace la gente mala, pero es bueno lo que hace la gente buena. Así que pongamos fundamento. Porque Dios quiere que subas al monte, porque vas a tener un encuentro con Él, pero también en el monte te va a pedir un sacrificio. Un sacrificio te lo va a pedir. ¿Ok? Pastor, yo no voy a subir porque seguramente que me sacrifique, pues yo no lo voy a hacer. No, espérense, vamos a ver qué sacrificio. ¿Qué pasó después? Primera de Reyes, capítulo 3, 1 al 4. Ahí sí vamos a leerlo, si me lo permite. Algún lector que abra la escritura en Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 4. O si no, yo creo que lo pueden tener también acá. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 4. ¿Ahí lo encontró? Ok, si lo vale, vamos a leerlo entonces, permítanme. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaban allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y dice la escritura, mi amado hermano, que en esos tiempos, en los tiempos de Salomón, por no haber templo, la gente sacrificaba en los lugares altos. ¿Sabe por qué sacrificaban? Porque cuando llegaron a la tierra de Canaán, la gente de Canaán, mi amado hermano, la gente de Canaán practicaba toda clase de sacrificios malignos en lugares altos, y los israelitas, como Dios también se manifestaba en lugares altos, comenzaron a copiar esto. Inclusive el rey Salomón, como no había templo todavía, la promesa estaba, pero no se había construido, él subía allá y había en Gabaón un lugar principal donde iban los israelitas a adorar a Dios y a sacrificar a Dios. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Cuál es el punto de eso? Que la gente de Israel comenzó también a adorar a los dioses malignos. Entonces Dios construye el templo diciendo, y dio un aviso, se acabó. De ahora en adelante, el que quiere orar, bendecir, sacrificar y encontrarse conmigo, es en el templo, porque yo voy a estar en el templo con el arca y se acabó esto. Y de ahí para adelante Dios comenzó a prohibir a todo el mundo, comenzó la cosa, y odio los lugares altos y arrancar en los lugares altos, porque la gente, en vez de venir a adorar a Dios acá, ya lo que hacían allá no era de Dios. Ya lo que hacían allá no era de Dios, sino tenían que adorar, mi amado hermano, en el templo, porque el propósito era que Dios había bajado para estar con nosotros. Ya los lugares altos y los asuntos en los montes se había acabado. El tiempo de los montes se acabó. Y más cuando Jesucristo muere en un monte para decir, se acabó, abro el camino directo a Dios. Ahora todos podemos entrar a Dios donde usted pueda estar. Es el momento para estar a Dios. Y encima, hablar con Dios. Y encima la Escritura dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que es el lugar más alto que usted puede sentar junto a Dios allá arriba. Más que eso no puede ser. Aunque físicamente usted está en la tierra, en el mundo espiritual, usted está en el lugar más alto, al lado de Dios, legislando para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Pastor, entonces, ¿por qué hay que ir físicamente a una montaña a orar? Esa es otra cosa. Si por el Espíritu Dios te dice que tienes que subir allá, no a orarle a Dios, ni a reprender ni a atar, pero es porque alguien fue a ese lugar, mi amado hermano, e levantó un altar en un lugar alto, sacrificando animales y declarando maldición. Y Dios lo manda a usted a subir a ese lugar, sin que usted sepa, porque usted no sabe por qué, y en obediencia usted va a cancelar, a anular y a declarar la palabra, ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Pero su relación con Dios ya no necesita lugares altos. Necesita, donde quiera que usted está, es un lugar alto y tiene la puerta abierta para encontrarse con Dios. Donde quiera que usted esté. Toda esta historia es para llevarnos al punto, ¿qué significa subir al monte? Hoy en día,
subir el monte cuando Dios dijo, en mi tiempo era el monte, ya no más el monte, ahora es el templo. Ahora el templo se destruyó, dice la Escritura, ya no hay que ir al templo, porque Jesucristo muere en nosotros, ya no tenemos que ir a algún lugar, ya Dios está con nosotros todo el tiempo. El problema es que mucha gente todavía hoy considera que me encuentro con Dios allá, que me encuentro con Dios acá, que me encuentro con Dios en la iglesia, que me encuentro con Dios. Y mi amado hermano, la Escritura nos pide en este asunto, subir al monte tiene que ver con conversión. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Vamos a leerlo, a ver quién lo tiene con voz de arcángel, con voz de Dios, con voz de trompeta, con voz del Altísimo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, doctor. Porque todos cuentan, dice Pablo, de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para anunciar a Jesucristo que va a venir desde las alturas. Habla de lugares altos, habla de conversión, habla de dejar de adorar a ídolos. Pastor, yo no soy un idólatra, yo no sigo ningún ídolo. ¿Cuál es el ídolo que puede estar siguiendo? Que uno tiene una manera que piensa de encontrarse con Dios, una manera de poder verle la cara a Dios. Yo quiero que usted sea para su casa, hermano mío, explicando lo que le dije al principio. ¿Qué es subir al monte? Que usted tome una determinación, mi amado hermano, para buscar una respuesta para su vida en un lugar que Dios señale y cómo Dios lo señala. Ahora, ¿a qué punto lo queremos llevar el Señor en este día? Usted necesita tomar la seriedad de que no puede, como este programa de la semana pasada, ¿me entienden? Meditar en vuestro camino. Yo no puedo seguir así. Ya me harté de esto. ¿Hasta cuándo esta situación financiera? ¿Hasta cuándo este asunto? ¿Hasta cuándo lo otro? Esto tiene que cambiar. Tiene que sentarse. Ahora, ¿qué voy a hacer? Toma la determinación y comienza a subir, a encontrarse con Dios, a decir, Señor, voy a encontrarme contigo. En otras palabras, de ahora en adelante, no es lo que yo piense, es lo que tú dices. Es lo que tú dices y como tú dices. Eso es lo que está hablando el Señor en este día. Muchos pensaban que era de esta manera, que eran los montes altos. En otras palabras, hoy en día mucha gente piensa, es así como esto le gusta a Dios, esto así es lo que le gusta a Dios. Pero lo sigue haciendo y no hay resultado, no hay cambio. Dios quiere revelarle a cada uno de los que estamos aquí la forma en que te diseñó para encontrarte con Él. Para encontrarte con Él. Yo tenía por costumbre, ahora aquí tengo otra costumbre, pero en Villa del Campo tenía una costumbre, ¿me entiendes? De que me reunía en una silla de la mesa de la sala. En la misma silla todo el tiempo a orar allí. Y un día llegué y ya estaba Dios allí. ¿Cómo supe que estaba? Porque cuando me senté, hermano, uno siente la presencia de Dios y no puede ni orar ni decir nada como por 2 horas. Pues me puse a llorar allí como niño. Ay, misericordia. Entonces, yo sabía que Dios estaba allí. Me estaba esperando, en el lugar de encuentro, en la forma que Él quería. Aquí traté de hacerme en el cuarto, me mandaron a decir, ay, estoy durmiendo muy temprano. Mi mujer me sacó. Me fui para el pasillo, me gritaba mi hija, ay, cállate que estoy durmiendo. Eso es una exageración, creo que está, no es así tampoco. Entonces me senté en un lugar, o me siento aquí en el rancho, o me siento en otra silla para hablar con Dios. Y en esa silla fue, en la misma silla que yo me siento, fue que en estos días, ahí me estaba esperando para decirme, siga adelante. En la forma, Dios quiere mostrarte una forma no religiosa, como todo mundo lo hace, como lo emprendiste, que la gente piensa que hay formas que, esta es la forma. Si usted encontró una forma, gloria a Dios, le resulta así. Y eso es bendición, si la encontró, ejecútela, que usted pueda escuchar a Dios y luego usted pueda hacer lo que Dios dice. Pero luego, no me fuerza a mí a hacer lo que usted dice porque yo tengo otra. Pues ese es el punto. Dios quiere que usted determine, sepa cómo Él quiere que usted lo encuentre. Pregúnteselo. Pero tiene que tener una determinación. ¿Y cuándo Dios le va a hablar? Cuando ve en su corazón la determinación de que ciertamente las áreas en su vida que tiene que cambiar, usted dice, va a cambiar. Las áreas que tiene que eliminar, las va a eliminar. ¿Cuándo Dios le va a hablar? Cuando vea que usted tiene una determinación de hacerle caso a Él le va a hablar. Pero de lo contrario, cuando ve su corazón y no una determinación, no tiene por qué hablarle si usted no está determinado. ¿Para qué quiere que Dios le hable?
¿Para qué quiere que yo le haga? Hermano, subí al monte. Físicamente en los tiempos de antes, usted sabe lo que era el monte, subir una montaña. Hoy en día usted puede ver en los programas de Discovery la gente que va a ver a Masada. Es una montaña donde hubo una guerra en Israel y la gente sube y sube y sube y la gente va a meter caminar con la lengua afuera ya a pleno sol, no aguantan llegar allá arriba. ¿Ok? Porque está lejos el camino. Porque subir una montaña es difícil. Y para mí más todavía. Es difícil. En el mundo espiritual, hermano, manifestarle a Dios la determinación de que usted está allá, dijo, esto es, toma tiempo. Porque en el camino usted determina hoy y mañana pasa algo y cambia de pensar y echa para atrás. Pero mantenerse en esa determinación, pase lo que pase, eso es un sacrificio. Porque usted tiene que estar, hermano, dejando un pocotón de cosas, no dejarse influenciar por la gente, por pensamientos negativos, por la sociedad. Está determinado a llegar allá, le cueste la vida, le cueste lo que sea. Es una determinación. Y Dios está buscando gente determinada, dispuesta a llegar. Si que quiere que usted desarrolle una forma de buscarlo al Señor, usted le dice, Señor, yo no sé cómo orar, yo no sé qué te gustaría hacer así. Háblele, háblele. Señor, yo la verdad no sé cómo. Muéstrame. La Escritura dice que el Espíritu Santo me enseñará cómo orar. Enséñame. Mi estilo, el que tú quieres. ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? La Biblia dice que David se paraba en la madrugada. De mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Pero usted no va a Salomón eso en ningún momento. No lo ve en ningún momento. ¿Me entiende? Jesucristo se paraba a orar, pero los apóstoles no se paraban a orar temprano. ¿Ok? Entonces cada uno desarrolla su técnica, pero tiene que estar la convicción en el corazón. Pero pastor, yo no estoy convencido todavía. Entonces vamos a estar orando, intercediendo para que esa convicción venga. Y haya entonces, y con esto voy a terminar, una conversión, que es lo que Dios quiere, lo que leímos en Tesalonicenses. Conversión. ¿Qué significa conversión? Leamos entonces nuestro último verso de este día, Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Dios dice, subid al monte, subid al monte. Tienes que tomar una determinación de cambiar lo que te está pasando, ¿ok? Pero al monte quiere decir, sube con determinación y monte al lugar que yo te diga. Determine encontrarse con Dios para hacer lo que Él dice. Determine, determinación. Tenemos hechos, porque cuando usted hace eso, en su vida está viendo una conversión. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sigue? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Así es. La gente le preguntó, ¿y Pedro? ¿Qué hacemos ahora para agradar a Dios? Pedro le da las dos técnicas. Uno, arrepentidos. Arrepentimiento, la palabra metanoia significa cambia tu forma de pensar, cambio de mentalidad. Uno, ya no puedes pensar como antes. Tienes que pensar como hijo de Dios. Dios quiere que pensemos como lo que somos, hijos de Él, merecedores de las cosas buenas, cubiertos con la sangre de Cristo, camino hacia el éxito, llenos de bendiciones, que rechazamos la maldad, que rechazamos la mentira, que somos santos de Dios. Tiene que pensar de esa manera. Segundo, convertido. Convertido significa, la palabra tiene que ver con girar, darse la vuelta. En otra explicación, o en otras palabras, cambio de dirección. Lo que estabas haciendo antes, ya no lo vas a hacer más. Hacia donde ibas en esa forma de pensar, ya no va a ser más. Tú ibas a hacer una labor que pensaba que era la correcta, pero Dios te dijo, esa no es de esta manera, das la vuelta. Conversión es darse la vuelta. Así que es cambio de mentalidad que produce un cambio de dirección. Y eso fue lo que Dios quiso hacer con el pueblo. Ya no vayan a los montes. Yo soy Dios de los montes y Dios de los valles. Yo peleo arriba y peleo acá abajo igual. Y le doy palo a cualquiera en cualquier lado. Ya no hay que ir allá. Esos lugares se tumban. Ahora estoy aquí y están metidos dentro de nosotros. Dentro de cada uno. Determine, usted hermano, determine que usted cuando toma una decisión, Dios se la respalda.
Cuando usted dice voy a hacer algo para Dios, aunque me cueste, Dios se lo respalda. Porque ve que usted está determinado a provocar un cambio. Y eso es subir al monte, una determinación de provocar un cambio donde Dios quiere y como Dios quiere. Porque es en el monte. Es donde Dios quiere y como Él quiere, no como me da la gana a mí. Así que mi amado hermano, Dios nos está hablando a todos nosotros. Y son luchas. Y en estos días tenemos que determinar muchas cosas en esto. Tenemos que, uno va subiendo y se encuentra con esto y con otro y me dan a agarrar por el pescuezo. Es más, ahora para la conferencia yo hice una lista de pastores pequeña. Y tuve que agrandarla por esta palabra. ¿Ok? Ya no puedo, yo pensé invitar a la gente que yo pensaba. Y Dios me hizo invitar a mucha más gente de la que yo no pensaba. Por esta mismo. Yo no puedo determinar los caminos. Es Dios que determina los caminos. ¿Ok? Ya no es lo que yo quisiera. Y poco a poco, en unas áreas, les digo, voy muriendo y en otras todavía no me dejo. Estoy en la lucha. Y Dios me habla y yo no le hago caso. Y en otras le hago caso rapidito. Pero en esa Él no me, como que no influye mucho porque sabe que voy. Está luchando conmigo en las otras. Y digo luchando conmigo porque yo no me dejo. Haz esto y lo hago y después hago otra cosa. Y cada uno tiene sus áreas. Y son esas áreas que tenemos que dejarnos trabajar. Determinar, cambiar. Y yo he pasado bastante lo que se especifica sufrimiento en eso porque por la lucha que tengo con Dios, pues no me da la gana. Pero no estamos avanzando. Como dijo una hermana, ya me estoy avanzando y todos tenemos que avanzarnos realmente porque todos tenemos eso. Subid al monte, determine provocar cambios en su vida. Al monte es como Dios dice y donde Dios dice. No es como usted le da la gana, no es como usted piensa, ¿me entiende? No es lo que usted dice, ¿ok? Es como Dios dice. La semana pasada vimos meditar en nuestros caminos. Siéntate y reflexiona que lo que vas a hacer te va a dar resultados. Luego actúa, camina y ejecútalo en el nombre de Jesús. La otra semana vamos a estar tocando el tema, buscad leña. Esa parte está bien interesante, pues tiene que ver con fuego, tiene que ver con un sacrificio mayor, tiene que ver con una mayor determinación, tiene que ver con cerrar los ojos y caminar. ¿Ok? Si queremos la voluntad y la gloria de Dios, hay un proceso. Y para esta congregación y para los que nos están escuchando en internet, hay un proceso. Vamos a encontrarnos con Dios de la manera que Él quiere, vamos a provocar cambios, vamos a provocar transformaciones, hermanos, vamos a hacer cosas que ya estamos, no que vamos, ya se están haciendo. Y eso que no hemos hablado nada más los proyectos hasta ahorita, hasta el campamento. ¿Ok? Pero ya hay un poco de proyectos más, ya el año está lleno, de eso lo vamos a estar viendo el día de la reunión con los ancianos, explicando todo lo que Dios ha mostrado que va en ascenso. La pregunta está, ¿quiénes serán esos locos que alborotan la ciudad? Deben de ser como 10,000 o 40,000, porque para alborotar la ciudad y tenerla como está ahora, ¿me entiende? Que tengo una partida de gente a favor y otra en contra de lo que estamos haciendo. Tienen que ser como 40,000 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contemos al perro 9, la demás... Llegamos a 15 con un poco de gente, ¿ok? Y usted, mi hermano, no ha medido todavía el impacto de lo que va a pasar, pero después el 20 de marzo, usted va a ver lo que yo le estoy diciendo ahorita mismo. Conversión, mi amado hermano, así que, por favor, en el nombre de Jesús, suba al monte. Dios requiere que subamos al monte. Señor, ya examiné mis caminos y sé que estas cosas no logré, pero quiero lograr estas y voy a hacer los cambios. Determina hacer los cambios, determine a provocar cambios en su salud, en su finanza y comienza a caminar porque es de la forma de Dios. En el monte se camina de la forma de Dios y usted va a ver unos resultados tremendos, tremendos, tremendos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Padre, te doy gracias en este día por tu palabra, Dios. Señor, yo sé que tu deseo para nosotros es que cosechemos todo lo que tú tienes. Que tu deseo para nosotros, Padre, es que entremos al granero de Dios y tomamos todo lo que nos pertenece. Señor, no solamente para nuestra satisfacción personal, sino también, Señor, para establecer tu reino. Tu palabra dice claramente, Dios amado, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, Señor amado, multiplicará vuestra sementera, dice. Y también dice la Escritura que tu voluntad es que, teniendo todo lo que nos falta, podamos apoyar la obra. Padre, y eso es lo que tú quieres, que tu pueblo disfrute de tus bendiciones. Pero hay procesos, Dios. Y hay cosas que en nuestra vida hay que eliminar
Y hay determinaciones y decisiones serias que hay que tomar, porque no queremos ser cualquiera que maneja tu gloria. Queremos ser gente de fe, gente de reto, gente que avanza, que somos merecedores de esa manifestación que tú haces en nosotros, Dios, que estamos hechos para manejar ese peso de gloria que tú vas a poner para poder cambiar este distrito para tu gloria y honra, Señor. Y vamos a ser gente bendecida en todos los aspectos. Y seremos ejemplo, Dios, a una sociedad que está buscando valores y ejemplos y ejemplos a seguir, Señor. Hoy tal vez estaremos en situaciones difíciles, pero en este año no termina igual que el anterior, porque estamos siguiendo tus instrucciones. Estamos caminando en tu mandato. Estamos subiendo al monte, Señor amado. Y mañana, la otra semana, vamos a estar buscando leña, porque vamos a hacer lo que tú dices, para que tu voluntad y tu gloria se manifieste en medio de tu pueblo y para todo el distrito de La Chorrera. Lo declaramos así, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos, los que llegaron y los del bus que no pudieron llegar, los bendecimos y declaramos que, Señor amado, seguiremos adelante en lo que tú estás explicando que tenemos que hacer, porque somos un pueblo obediente, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.